Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poco de las mariposas, me lío full genital para hablar un poco de las mariposas de la cuenca de Pamplona. Yo realmente soy oriundo de aquí de Pamplona, pero llevo casi unos 30 años viviendo en el Pirineo. Entonces, bueno, sé cosas de las mariposas de la cuenca de Pamplona, pero tampoco estoy mucho yo por aquí enredando. Soy guarda de medio ambiente, trabajo en el Pirineo, sobre todo, ese es el ámbito mío, sobre todo el Valle de Salazar y el Valle del Roncal. Y luego voy picoteando un poco por aquí y por allá, depende con qué bicho quiera hacer seguimiento o quiera un poco mirar. Más o menos lo que quiero un poco comentaros esta tarde, más que hacer un inventario de las mariposas que tenemos en Pamplona, que bueno, mirando guías, libros y tal nos podemos documentar, era un poco contaros un poco curiosidades de las mariposas y que podamos igual llegar hasta de forma autodidacta vosotros a estudiarlas y comprender un poco cómo funcionan, por qué algunas especies podemos considerar que son abundantes, otras pueden ser más escasas o las vemos en momentos muy puntuales. Entonces quería un poco hablar de las mariposas diurnas o ropalóferos y las nocturnas heteróferos, ver un poco las principales diferencias, hablar del ciclo biológico, luego por qué algunas podemos considerar que son abundantes y otras podemos ver que son bastante más escasas. Luego sí quería un poco dar un repaso a las familias de mariposas diurnas más que tenemos presencia en la cuenca de Pamplona, ver un poco las diferentes estrategias que tienen las distintas especies. Luego, por darle un enfoque un poco directo, ya que son unas jornadas de jardinería, sí que quería hablar un poco de las flores que son más interesantes para libar las mariposas. Estoy hablando de flores silvestres, vamos, autóctonas. Yo de jardinería no entiendo mucho, yo entiendo más del medio natural. Y luego quería acabar viendo un poco unas pinceladas de cómo podemos ayudarles a las mariposas o qué ambiente es más favorable para tener una mayor diversidad de mariposas. Bueno, el ciclo es una metamorfosis completa porque pasa por 4 estadios diferentes, pasa de huevo, pasa a larva, luego la larva tiene que pupar, tiene que crisalidar, ahí va a tener una transformación profunda para que se abra luego esa camisa y de ahí pueda salir una mariposa ya adulta. Entonces, bueno, los huevos, hay muchas formas de poner los huevos las mariposas. Aquí podéis ver, no me marca, pero bueno, donde están un montón de huevos, esa es la estrategia de la mariposa de la col, que pone un montón de huevos juntos en la planta nutricia donde se van a desarrollar las larvas. La foto de la derecha, la mariposa, esa es una Ferintia rumina, es la mariposa arlequín. Entonces selecciona las flores o parte de las hojas donde a uno va a colocar los huevos. Los coloca ya en la planta nutricia. Otra estrategia, esta es bastante sofisticada, coloca todos los huevos todos juntos en una rama, siempre elige el Crataegus, el espino albar, manzanitas de pastor, se llamaba aquí en la cuenca y todo esto. Y luego la hembra, que es muy buena madre, se quita el pelo del abdomen y cubre los huevos y protege la puesta con la pelosidad de su abdomen. Entonces, bueno, ahí en la parte de la derecha podéis ver, quitándole los pelos a una puesta que ya ha eclosionado, se puede ver un poco los huevos. Luego también hay otras especies que sin más
Sobre todo la planta nutricia de las que se alimentan las larvas son gramíneas en praderas, y puede la hembra volando ir soltando los huevos para que los huevos van cayendo al suelo, y luego la larva, cuando eclosiona del huevo, va seleccionando las plantas para alimentarse. Hay varias estrategias diferentes. Las larvas pueden vivir los primeros estadios de forma gregaria. Ahí podemos incluir desde la profesionaria del pino, pero tenemos a la izquierda la Poria grataeji, que es la mariposa del espino, creo que es el nombre. ¿Cómo es, John? Del majuelo, eso es. Y la otra es hermana de la anterior que sacaba antes, que era la Eriogaster catas, y esta es la Eriogaster lanestris. Estos realizan también unos refugios bastante elaborados, y la larva se introduce dentro a pasar la noche y para las inclemencias. Deben de sufrir también bastantes efectos de parasitoides, de avispas y otros bichos que aprovechan y parasitan. Les inyectan, les colocan los huevos de las avispas dentro del cuerpo de la larva, y se desarrollan las avispas en las orugas de las mariposas. Y bueno, las larvas, tenemos una variedad enorme de larvas, con pelos, sin pelos. La de la derecha sería la de la esfinge calavera. La de la izquierda arriba sería de una pavón menor. Conforme la larva empieza a crecer, la camisa, la piel que tiene, se le va quedando pequeña. Entonces tiene que mudar, tiene que quitarse esa piel, y le sale posteriormente otra piel. Luego veremos, esta es de la Graelsia isabelae, es una mariposa nocturna muy bonita que vive en los pinares que tenemos en gran parte de la península ibérica. Estos últimos años están estudiando y están viendo que no solamente aparece en pinares de pino silvestre, sino que también ocupa pinares de laricio, pinares de pino negro, de uncinata. La foto de arriba a la izquierda, esa es la oruga recién eclosionada del huevo. Luego de ahí pasaría a la siguiente fase. Muchas veces la mariposa no solo cambia la piel para poder seguir creciendo, sino que también cambia la coloración y la morfología. Entonces, una misma especie, las larvas, depende del estadio larvario que le estemos viendo, vamos a ver que tienen un aspecto diferente. Entonces, muchas tienen 5 estadios, mudando 4 veces, y se deciden de L1. L1 es cuando eclosiona el huevo y aparece la larva muy pequeñita. Luego de ahí pasa a L2, L3 hasta L5. Pero bueno, hay especies que no hacen tanto desarrollo, y igual pueden desarrollarse la mariposa solamente realizando hasta L3, cambiando 2 veces la camisa. Luego tenemos una fase que yo creo que será bastante traumática para la larva, porque es una transformación profunda que ya empieza a coger los caracteres de una mariposa adulta. Necesita un proceso de maduración, necesita unos días de estar ahí quieta, de desarrollo. Normalmente gran parte de las crisálidas de las mariposas diurnas van a ser como la de la izquierda, que no tiene una envoltura o un capullo que le proteja, sino que es la crisálida un poco desnuda. Normalmente se suelen apoyar, bueno, en refugios naturales, pero también es frecuente verla en estraplomos, en pequeños muros, en barandas. O sea que al final hay larvas de estas que pueden crisalidar, van correteando y nos pueden crisalidar en cualquier sitio. Y luego muchas veces hay muchas especies de mariposas nocturnas que realizan un capullo, un envoltorio
y dentro de ese capullo es donde vamos a tener la crisálida. Ahí permanecerá unos cuantos días hasta que le llegue el momento de eclosionar y ya salir el adulto. Vale, las mariposas diurnas, tenemos 258 especies en la península ibérica, pertenecen a 6 familias. Nos parece que es un número importante de especies, pero cuando veamos las nocturnas vamos a ver que es muy pequeño. La verdadera diversidad de especies sobre todo lo tenemos en las mariposas nocturnas. En principio van a tener 3 pares de patas, aunque hay algún grupo de mariposas que van a tener el primer par de patas atrofiado y nos va a dar sensación y aspecto de que solamente tienen 2 pares de patas, pero realmente tienen 3, como cualquier insecto. Todos los insectos van a tener 3 pares. Luego van a tener 2 pares de alas y nos puede cambiar muchísimo el dibujo del anverso al reverso. Si veis en la foto que está arriba a la derecha, tenemos ahí a una hormiguera, y el anverso y el reverso es totalmente diferente. Tiene un reverso que es muy críptico, que puede pasar muy desapercibido, y ya cuando abre las alas tiene unos colores tremendamente llamativos. Luego la que está más abajo es la Euphydria saurinia, y también podéis ver cómo cambia muchísimo el anverso del reverso. Muchas veces es necesario ver los 2 lados para poder determinar una especie, porque tenemos unos géneros bastante complicados, con bastantes especies diferentes, y a veces implica el tener que ver los 2 lados. Incluso hay algún género que habría que mirarle el aparato genital. Habría que hacer una preparación ya de laboratorio, se le mira la genitalia y viendo las estructuras que tienen entre machos, o también se pueden mirar las hembras, es más clásico mirar los machos, mantienen unas estructuras que en general suelen impedir que se puedan cruzar especies de diferentes especies. Entonces enlazan a la perfección la estructura del macho con la hembra, y viendo esas estructuras con microscopio, con una lupa binocular, podemos diferenciar las especies que son muy complejas para poderlas diferenciar por caracteres morfológicos externos. Las mariposas nocturnas, tenemos una variedad impresionante. Tenemos más de 5.000 especies diferentes, una barbaridad de familias, son casi 80 familias distintas. Se están describiendo especies nuevas para la ciencia de mariposas diurnas, pero están apareciendo bastante más de nocturnas. Y luego en nocturnas sobre todo se están observando especies que no estaban inventariadas en la península ibérica, que igual tenían una distribución más centroeuropea o estaban menos estudiadas. Los últimos años se está ampliando mucho el conocimiento de las mariposas nocturnas, que han estado bastante tiempo menos estudiadas. Un poco de agua, que me estoy quedando seco. Bueno, en las mariposas diurnas la forma de maza de las antenas es bastante determinante, es un carácter que mantienen todas las mariposas diurnas, y en cambio en las mariposas nocturnas pues es una especie de cajón desastre donde entran muchas cosas raras, muchas familias extrañas con las antenas muy diferentes. Y bueno, también tenemos mariposas que están consideradas dentro del grupo de las nocturnas, que se dice el nombre de Pterócero, pero algunas de ellas pueden tener actividad diurna, como podría ser la ciguena, que es la que está
En la parte central, en la parte de abajo, que es roja y negra, esa estaría dentro del grupo de los heteróferos, pero tiene actividad diurna. Bueno, esta es la Grealsia Isabelae. Hablan de que es una de las mariposas más bonitas de Europa, igual la que más. No sé si es para tanto, pero la verdad que es muy chula. La época de vuelo, bueno, antes en la comida hemos hablado que ahora con el cambio global, cambio climático y tal, muchas especies que funcionan un poco con las temperaturas se están adelantando las épocas de eclosión de los adultos. Y hay sitios que ya a finales de marzo ya están volando las Graelsias, cuando hace años en la mayoría de los libros se suele hablar de mayo, junio, pero ahora ya a finales de marzo, abril y todo mayo y hasta primeros de junio es la época de vuelo. Normalmente en la zona pirenaica, conforme vas subiendo en el rango altitudinal, conforme subes en altura, va siendo más tarde la eclosión de las mariposas. En la foto de la derecha arriba podemos ver un macho con las antenas en forma de peine muy ramificadas. La foto de abajo es la cabeza de la hembra, que tiene unas antenas mucho más simples. El macho no tiene las antenas así de casualidad, sino que la hembra produce una sustancia química que es un atrayente de los machos para facilitar el acoplamiento. Son feromonas sexuales. Entonces los machos han desarrollado esas antenas tan ramificadas y tal para tener una mayor capacidad de detección de la feromona. Hay mariposas nocturnas que las antenas las tienen así desarrolladas y podemos separar los sexos viendo las antenas, y en otras no podemos distinguirlo, porque en muchas especies el macho no ha desarrollado estas antenas. Bueno, un hecho conocido es la atracción que tienen las mariposas nocturnas, conocidas vulgarmente como polillas, por las farolas, las atracciones por las luces y tal. Eso tiene un punto bastante malo y negativo para las polillas, porque hace que vayan a unos puntos de luz y luego se vuelven mucho más vulnerables. Pueden descansar ahí, muchas pueden tener depredación y tal. Este fenómeno lo aprovechan los entomólogos para colocar lámparas y poder facilitar el estudio de las mariposas nocturnas. En principio, la principal atracción son los ultravioletas, pero hay otras longitudes de onda y otras luces que también atraen mariposas. De hecho, en los últimos años se están desarrollando muchas fuentes lumínicas diferentes, ahora portátiles con powerbank y tal, para poder estudiar las mariposas. Hasta hace unos años era clásico las lámparas de vapor de mercurio, que había que ir con tu generador de gasolina y tal para poder montar la luz de noche, atraer mariposas y poder estudiarlas. Ahora hay muchísimas opciones muy ligeras. Eso posibilita también el que pueda ir gente a zonas de montaña, zonas alejadas de coches y tal, y poder estudiar ahí la comunidad de mariposas nocturnas que podemos tener. Y bueno, muchas mariposas nocturnas durante el día juegan al engaño, al camuflaje y el poder pasar desapercibidas. Y la verdad que lo consiguen, porque encontrar mariposas nocturnas durante el día cuando no están relacionadas a una fuente de luz es bastante complicado. O sea que nos están engañando a nosotros y a la mayoría de los depredadores que ellas tienen muy eficazmente. La verdad que, bueno, esta me la encontré de casualidad, pero habré pasado muchísimas veces delante de esta es de la familia de las geómetras,
delante de una geómetra y no me habré enterado para nada de su presencia. Bueno, vamos a dar una pincelada por las principales familias de mariposas diurnas que podemos encontrar en la cuenca de Pamplona. Vamos a empezar con una familia que es muy discretita. Los hespéridos son bastante pequeñitos. El de la derecha sí que tiene colores así bastante llamativos, que llegan, bueno, luego lo veremos, pero llegan las poblaciones más meridionales, llegan a toda la cuenca de Pamplona, el Heterocerus morpheus. Creo que le llaman saltarina, ¿no? Sí, saltarina. Le llaman saltarina por la forma de volar, porque en vez de tener un vuelo rectilíneo, va como que sube y baja, y va como a saltos, haciendo como un vuelo de olas, tin, tin, tin. Entonces, bueno, le llaman saltarina. En general son de colores bastante discretos y hay algún género bastante complicado, que o eres un gran experto en el género o tienes que estudiar las genitalias y tal. Entonces eso lo complica bastante. Ese género es el género Pyrgus, que sería la foto de la derecha de abajo, que hay más de 10 especies de ese género, que son todas muy parecidas. Os voy a contar una anécdota curiosa, porque la mariposa que está encima es la Espialia, que tradicionalmente se ha conocido como Espialia sertorius. Se alimenta de la sanguisorba, que es una planta que aparece en praderas así con una relativa humedad, sin ser especialmente húmedas. Corría el año 2015-2016. Bueno, este género en Europa sí que tiene desarrolladas varias especies, pero en principio en la península ibérica solo se conocía la Espialia sertorius. Se dieron cuenta que estaban viendo espialias en Sierra Nevada en un ambiente que no había sanguisorbas por ningún lado. Entonces empezaron a prestarle atención a las espialias y se dieron cuenta que estaba poniendo los huevos en hojas de rosal. Entonces decidieron criar esos huevos, mirarle el ADN, mirarle las genitalias y tal, y se dieron cuenta que era otra especie, que era la Espialia, que la han descrito en 2016 como Espialia rosae y que vive en los rosales. Externamente es imposible, por lo menos los que la han estado estudiando a fondo, que es imposible de distinguir una especie con la otra. O sea, fijaros qué sorpresa. Entonces todo el mundo en su provincia o en el ámbito en el que estaba trabajando, empezaron todo el mundo a buscar la Espialia rosae como locos, y en muchos sitios se ha encontrado. En Navarra también está presente en muchos sitios. Yo no sé si la cuenca pamplona, me imagino que también. Tiene una característica que lo hace inconfundible, y es que realiza un refugio uniendo con seda varias hojas, y ahí vive la larva. Entonces los entomólogos van mirando los rosales y cuando ven refugios los abren. Entonces fotografían la larva y es una larva que tiene una pelosidad amarilla que es inconfundible. Entonces cuando ven el refugio y ven la larva dentro, con eso saben que hay presencia en ese punto de esta mariposa. Vale, están los papilionidos. En principio tenemos aquí, en la cuenca de Pamplona, tenemos 3 especies. Esta es muy bonita, esta es la mariposa arlequín, es una mariposa que tiene mucho encanto. Luego vamos a hablar un poco específicamente de la estrategia que usa esta mariposa para vivir aquí. Entonces ahora no voy a entrar a más detalle. Y luego estas son también la chupaleches, que la tenemos a la izquierda, y luego la macaón, que la tenemos a la derecha,
que serán pues, de las mariposas así, de las más bonitas, con las colas grandes, y luego tampoco son especialmente exigentes, entonces las podemos ver casi en cualquier pradera, en cualquier entorno podemos disfrutar de estas mariposas. Ahora pasamos a una familia, los piéridos, que tiene unas cuantas especies. Algunas sí que son exigentes en cuanto a las plantas nutricias de las larvas, pero hay otras que están muy extendidas y que incluso los medios antrópicos, alterados un poco y degradados por el hombre, hacen que salgan crucíferas y una serie de plantas que les va a favorecer el asentamiento de estas mariposas. Entonces, estos medios humanizados, algunas especies de estas se ven favorecidas. Que serían un poco las mariposas blancas que solemos ver con frecuencia, estarían dentro de esta familia. Aquí también hay otra curiosidad, y es que la mariposa que está, la blanca que está a la izquierda abajo, hasta ahora era la Leptidea sinapis, y así lo entendíamos, pero hace unos años dijeron que no era una especie, sino que eran dos. Entonces, en el ambiente pirenaico hay otra que es prácticamente igual, que es la Leptidea, la reali. Y bueno, yo la verdad no tengo capacidad de distinguirlas, tampoco me he metido con esto de lleno, pero es un género también bastante complicado de diferenciar. Había oído que tenía unas diferencias en las antenas, pero luego no se ponían de acuerdo los científicos en reconocer si con esa diferencia se podían separar bien las especies y tal. Luego, dentro de los ninfálidos, esta es una familia bastante grande que tiene especies que algunas son migradoras, que realizan grandes desplazamientos. Bueno, es una familia que agloba bastantes especies y bastante diferentes unas de otras. Luego vamos a mirar alguna de ellas, un poco la ecología que tiene en mayor profundidad. Ahora viene el grupo de los licénidos, que estas son mariposas en principio de tamaño pequeño y mediano. Son las típicas pequeñitas azules, por ejemplo, que podemos ver en las praderas y tal. Bueno, que no todas son azules, que otras son marrones, tienen colores, pero en general las mariposas más pequeñas que podemos ver en la península ibérica de vuelo diurno estarían dentro de esta familia. Tiene algún género un poco más complicado, realmente no son difíciles del todo, pero cuando las ves un poco, empiezas a estudiar las mariposas, te asusta porque ves que hay muchas especies y son muy parecidas. Los machos en algunas son azules, las hembras son marrones, entonces ya el tema se te empieza a complicar, que si los pelitos del borde están ajedrezados o son solo de un color blanco. Entonces, bueno, realmente si te metes con ellas no son difíciles, pero al principio te parece un mundo complejo y tiene un poquitín de dificultad, pero bueno, os animo. Y luego ya de formas y así, pues tenemos una gran variedad. Luego veremos la estrategia, pero algunas tienen solamente una generación primaveral. La que está a la derecha abajo, la planta nutricia de la que se alimentan las larvas es principalmente el tomillo. Entonces, en ambiente de tomillar, sobre todo en primavera, es donde las vamos a ver. Esta familia también tiene una característica, y es que las larvas de muchas de estas especies viven en cierta medida asociadas con las hormigas. Entonces, tienen unos órganos que han desarrollado las larvas que producen una serie de líquidos y sustancias que les atraen a las hormigas.
Por otro lado, las hormigas las pueden cuidar o las pueden atender y tienen ahí una cierta simbiosis. Hay algún caso de alguna especie que ya lo tiene muy sofisticado esta relación con las hormigas, incluso engaña a las hormigas y pasa una parte de su vida larvaria en el interior, en la protección del interior del hormiguero. Incluso se vuelve carnívora y a partir de ese momento se empieza a alimentar de larvas de hormiga. Vale, y luego tenemos una familia, que esta familia es bastante fácil de estudiar en la península ibérica porque solamente tiene esa especie. Entonces esta es la más fácil. Si sabes que es un riodínido, vas directamente a la diana. Únicamente el nombre común que tiene, el Amyaris lucina, es el perico. No sé por qué le llaman perico a esta mariposa. Tiene una generación primaveral y es una cosa rara, porque los riodínidos en las zonas tropicales están muy desarrollados. En el neotrópico, en las selvas americanas, tienen una barbaridad de especies de riodínidos. Puede haber sitios que pueden tener países que pueden tener más de 500, 800 especies diferentes de riodínidos y son complicadísimas de determinar. Pero bueno, aquí no sé yo el motivo por el que llegó una especie a Eurasia, a esta parte. Vale. Tengo una serie de enlaces que estoy encantado de compartir con vosotros si os pueden interesar, de algún libro y alguna historia. Entonces se me ha ocurrido que, como a la entrada está la hoja por la que habéis tenido que firmar un poco la presencia aquí, en el otro lado, si me ponéis el correo electrónico, os puedo mandar un Word con una serie de enlaces. Sobre todo son PDFs de descarga gratuita. Vale. Entonces, bueno, el que esté interesado, pues se le manda esto. Entonces era un poco, pues porque sepáis un poco opciones que tenemos, muchas de ellas gratuitas, para poder estudiar las mariposas. Podemos gastar dinero y también hay otra opción, que es no gastarlo y descargar los PDFs. El libro que tenemos a la izquierda es un libro que es una colección que salieron del Ayuntamiento de Pamplona y tal, que salieron una colección de unos cuantos libros. Estaba Enrique Vaquero, un profesor de biología de aquí de la Universidad de Navarra, era uno de los firmantes. Es un libro que yo esperaba un poco más del libro este. Le faltan unas cuantas especies, pero bueno, es una base inicial para poder empezar. Hay unas cuantas especies que no están, porque igual en el ámbito de tiempo en el que desarrollaron el libro no las detectaron, o tienen una distribución bastante escasa, con unas poblaciones pequeñas y débiles, y por lo que sea no las vieron. Pero bueno, es un libro, pues eso, que se puede conseguir en PDF y que como base para ver las mariposas de Pamplona, pues es un inicio bueno. Luego el siguiente son las mariposas del País Vasco, que está bastante completo, de Geray Monasterio y colaboradores. Este también es de descarga en PDF, alguno lo he traído ahí. Que sería este libro, pero vaya, que si pones el título Mariposas diurnas de Euskadi, accedes muy fácilmente a la descarga del libro. El libro está bien, salen bastantes fotos, unos mapas de distribución, y luego te va contando
Descripción, biología, las plantas nutricias, hábitat, distribución y conservación. Y bueno, me parece un libro que para poderlo descargar y tal, y luego viendo la proximidad de Álava, Guipúzcoa con Navarra, la mayoría de las especies que salen aquí las tenemos en Navarra. Luego tenemos otro libro que está interesante, sería este, Mariposas de España peninsular, de Víctor Redondo y un par de autores más. Es un libro que está muy bien en el sentido de que nos va a agrupar a todas las mariposas diurnas y las nocturnas ya de los macroheteróferos, es decir, las que tienen ya un tamaño que no son micros, que no son las más pequeñitas. Entonces, en un libro poco más de bolsillo, vamos a tener fotos de todas las, para consulta rápida y tal, y poder determinar. Es un libro interesante. Luego, claro, como abarca tal barbaridad de especies, luego lo que cuenta de cada especie es muy reducido. Pero este es el típico libro de consulta rápido para poderlo llevar en el coche o para que está bien, porque si te vas a conseguir libros de mariposas de nocturnas, pues igual son no sé cuántos tomos, más el tomo de diurnas, vamos, es que no puedes llevar en el coche toda una enciclopedia de libros, pero aquí lo resumes bastante bien. Y luego el autor es Tolman, el libro de mariposas es de Europa, pero bueno, está centrado también en España y Europa, y este libro es un clásico. Tiene un montón de láminas de todas las especies europeas y la verdad que tiene unas láminas muy buenas y una información detallada muy interesante. Esta obra es un referente a nivel del Estado. Y luego hay una barbaridad de guías, libros y historias por ahí. Entonces, bueno, tampoco voy a entrar un poco en esto, pero bueno, estos 4 me parecía interesante el poderlo reseñar. Luego tenemos un atlas de distribución, que también es un referente, es de la Sociedad Entomológica Aragonesa, pero trata de todas las mariposas diurnas de toda la península ibérica, cogiendo también Portugal. Es un libro ya que se ha quedado anticuado porque es del 2004. En este momento está el Miteco, llevan tiempo ya. Está bastante avanzado una publicación de un libro actualizado de las especies diurnas de mariposas de todo el estado, pero todavía no ha salido. Este libro también es de descarga en PDF y bueno, cada puntito significa una cuadrícula de 10 por 10, donde ahí nos va a marcar la presencia, la distribución, y nos puede orientar muy bien cuando vemos una especie, el poder saber si más o menos podemos encontrar mariposas que no están recogidas la zona igual ni próxima aquí, pero otras veces nos va a marcar muy bien la distribución, y aunque no esté esa misma cuadrícula, si vemos que cerca está citada, eso nos va a ayudar para poder llegar a la determinación. Luego he estado enredando un poco en la red y ahora cada vez hay más redes de seguimiento, porque hasta hace poco lo que más se estaba trabajando eran con los mapas de distribución. Pero ya los ingleses y en Europa ya no se quedan con la distribución, que la tienen bastante estudiada, sino que están viendo un poco las tendencias poblacionales, ver en el tiempo cómo están evolucionando esas poblaciones de las diferentes especies. ¿Y eso cómo lo hacen? Eso lo realizan realizando recorridos fijos que pasan por diferentes hábitats diferentes, y esos recorridos son periódicos, se hacen con una periodicidad, cada 15 días, cada 20 días, cada mes, durante toda la época en la que pueden volar las mariposas, durante muchos años. Entonces con eso van viendo la evolución,
van contando los ejemplares en unas bandas con unas anchuras al camino que están realizando, y ven que igual un año que el invierno ha sido muy frío, en el recorrido han localizado solo 10 ejemplares de una especie, cuando un año normal ven más de 50, por ejemplo. Y a base de las series y de los años se están sacando muchísima información, sobre todo de las tendencias, que luego hablaremos un poquitín. Y bueno, para los observadores, que muchos tienen voluntad pero no grandes conocimientos, se están desarrollando guías para reconocer la mayoría de las especies. Y estas guías son sencillas, pero están muy bien, cogen la mayoría de las especies que vamos a poder ver, y también son de descarga en PDF. Entonces estas también están disponibles. Y luego tenemos una serie de plataformas que en los últimos años están cogiendo bastante auge. Aquí en Navarra ha cogido bastante importancia el tema de observado, que ahí está Gorosti dando fuerte para conseguir que todas las citas vayan a través de esta aplicación. Luego también está iNaturalist, y cualquiera de las dos me parecen que son válidas. Tú subes tu foto, entonces a través de los algoritmos y la inteligencia artificial te propone la web una especie. Entonces tú puedes estar en contra, a favor, lo puedes reconocer, y luego otros expertos te lo van a confirmar o no, y así te validan la cita. Si una foto no tiene validación, tiene menos credibilidad que si ya tiene varias validaciones. Aquí estoy mirando la misma especie por las dos plataformas. En la de el Heterocerus morpheus, la saltarina que hemos dicho antes, en observado nos marca ese mapa en base a las fotos que ha subido la gente, todo el que ha querido subir la foto. Y la otra sería con la otra plataforma. Si tú sabes que tienes un bicho raro y no quieres dar a conocer la localización, la puedes subir en cerrado. Puedes dar un rango de precisión igual de 25 kilómetros. Si te da igual, lo puedes dar en 5 metros. Entonces, claro, de 25 metros a 25 kilómetros, pues ahí puedes un poco jugar, porque, claro, hay que tener cuidado también con una cosa muy rara. Si lo estás subiendo ahí y no lo limitas, estás dando muchísima información. Hay coleccionistas, hay un poco de todo. En este mundo tenemos variado. Vale. ¿Veis? El Heterocerus morpheus, la saltarina. Tenemos citas aquí en la cuenca de Pamplona. Luego es muy interesante porque nos está dando datos actuales de la época de vuelo. Ya hemos dicho que con el cambio global muchas especies se nos están adelantando la época de vuelo. Entonces esto es interesante saber el año pasado, hace 2 años, incluso este año, saber en qué época están volando los ejemplares. De hecho, si nos fijamos en el gráfico de arriba a la izquierda, a través de todas las citas que ha recogido la plataforma, estamos viendo que nos marca una curva en la que nos marca bastante bien la época de vuelo de cada especie. Luego vamos a ver también en la gráfica de la derecha, nos está diciendo un poco el historial de citas. Eso yo creo que sobre todo también en los últimos años se está dando a conocer bastante más estas plataformas, entonces suben más citas. No es porque hace años haya menos mariposas, sino que ahora hay más gente que está subiendo citas. Luego, como tiene poco dimorfismo sexual, en la gráfica de abajo a la izquierda vamos a ver que casi todos los ejemplares están sin determinar el sexo. Tenemos 1.240 ejemplares sin determinar el sexo, y solo en 48 han visto que eran machos y en 23 que eran hembras.
Bueno, la comarca de Pamplona es un hecho que es una zona diversa, que eso aquí lo quiero defender, pero no es porque lo diga, porque queda bien decir, no, es que la comarca de Pamplona es muy diversa y tal, sino que realmente todas las comarcas y todas las cuencas que tenemos en Navarra, que sería un poco toda esta zona de cotono entre las dos bioregiones que tenemos, que una sería el eurosiberiano y la otra la mediterránea, las zonas donde se juntan, donde chocan las dos bioregiones, son zonas mucho más diversas. Por un lado nos van a coger especies que vuelan en ambiente eurosiberiano y también vamos a tener otras especies del ambiente mediterráneo. Tenemos que tener en cuenta que en estas zonas igual las poblaciones están mucho más debilitadas. Una especie que vive en el eurosiberiano, igual en un eurosiberiano puro, encuentra mejores hábitats para vivir que en el límite con el Mediterráneo. Entonces aquí juega un poco la pericia del que él está buscando el bicho, de ver qué orientaciones pueden ser las más interesantes, dónde está la planta nutricia, y se pueden igual localizar poblaciones pequeñitas de estas especies. Pero realmente son unas cuencas, bueno, todo Tierra Estella, toda la zona de Aoiz, de Lumbier y toda la cuenca de Pamplona, Echauri, todo eso, al chocar estas dos bioregiones son muy interesantes. Os voy a enseñar ahora cómo viven especies del eurosiberiano, que seguimos con la saltarina. Estamos viendo las citas que tenemos en iNaturalist, ya veis que es un ambiente puro eurosiberiano. En el mapa que tenemos a la izquierda, y luego debajo de la foto de la mariposa estamos viendo la cuenca de Pamplona, que aunque no tiene muchas citas, vemos que incluso hay una cita, la más meridional, está en el Perdón, en el Monte del Perdón. Y aquí está un compañero con el que trabajo bastante con mariposas, John Miguel Aristu, que lo tenemos aquí, que ha estudiado muy bien las mariposas del Monte Ezcaba y conoce poblaciones de esta especie aquí en el Monte Ezcaba. Esta es otra especie, la patural, la tornasol, es una chulada de bicho, le gustan los ambientes de sauces, de vegetación de ribera, de regatas, de ríos y tal, un ambiente también claramente eurosiberiano, y ya veis también que tenemos citas en Pamplona, y claramente esta es una especie que viene del norte. Igual en Pamplona el detectarla es mucho más difícil que, por ejemplo, en Aezcua, que es un ambiente mucho más eurosiberiano, pero con un poco de pericia en los dos sitios la podemos encontrar. Bien, ahora por otro lado vamos a ver una especie que, aparte que es endémica de la península ibérica y un poquito de la costa francesa, la arlequín. Estamos viendo que es una especie claramente del ambiente mediterráneo. Entonces, en el ambiente eurosiberiano, si vamos a las umbrías, a los sitios frescos de la cuenca de Pamplona, tenemos más posibilidades de encontrar especies de ese ambiente, y buscando carasoles, ambientes más mediterráneos, podemos disfrutar de estas otras especies. Esta sería otra especie también con una distribución marcadamente mediterránea que también podemos disfrutar en la cuenca de Pamplona. Y tenemos algunas que les da igual el ambiente mediterráneo, el eurosiberiano. Hay algunas que les va bien, que son exitosas, como el Polyommatus icarus, y que ocupa toda la península ibérica. Es un bicho, luego lo vamos a ver, intentar ir un poco rápido, un poco en detalle, pero es un bicho muy exitoso. Ya veremos qué estrategia usa para ser tan exitoso, pero a este le da igual un ambiente que otro, a este le va bien. Ay, que no veo. Vamos a ver qué mecanismos tienen algunas mariposas para que las veamos durante casi todo el año
y casi en cualquier ambiente. Esta es la Colias crocea. Esta es, vamos, muy corriente, es una mariposa que yo creo que muchos conocéis, de color amarillo y tal. Pues hombre, tiene una estrategia, sobre todo las mariposas, cuando son adultas van a intentar libar las flores que tengan más alimentación para ellas, pero van a libar un montón de flores, pero las mariposas sobre todo van a ser exigentes en su fase larvaria, que van a tener una serie de plantas nutricias de las que se van a alimentar las larvas. Va a haber especies que van a tolerar muchas especies diferentes de plantas nutricias y eso les puede dar cierto éxito, y vamos a encontrar alguna mariposa que únicamente se va a alimentar de una planta concreta o de un género concreto. Bueno, esta mariposa que estamos viendo es un bicho listo, plástico y adaptativo. Entonces dice, yo casi de cualquier leguminosa que vea por ahí me puedo alimentar cuando sea larva y voy a tirar para adelante. Y eso es lo que hace, de montón de especies de tréboles, de un montón de especies de leguminosas es capaz de alimentarse. Luego dice, en vez de tener una generación anual, pues sí, ¿por qué no puedo tener 2, incluso 3? Pues yo voy a tener 3 generaciones anuales, y prácticamente desde con los primeros soles ya de febrero, que ahora ya con el cambio global ya tendremos soles buenos en enero, ya vamos a poder ver bichos de estos volando, y prácticamente hasta diciembre. Es una especie que tiene una estrategia muy exitosa. Esta otra tiene la estrategia contraria. Dice, mira, yo solamente voy a volar en una generación, voy a vivir en ambiente solamente mediterráneo, y es que solamente me voy a alimentar de una planta nutricia. Yo solo voy a comer Aristoloquia. Y encima la Aristoloquia es una planta que no crece mucho y que no compite con otras plantas, en el sentido que si compite la ahogan y desaparece, o sea, necesita suelos medio pedregosos, con poca tierra y así, poco exigentes, y tiene una única generación primaveral. Aún en el gráfico es bastante generoso porque está recogiendo todas las fitas de todo su rango de distribución. Pero si nos vamos a Navarra, igual las primeras arlequinas, la cerintia, la podemos ver ya en marzo hasta finales de mayo, incluso junio. Esta planta en carasoles, en sitios de tufarros, zonas un poco rocosas y tal, hace incursiones en el Pirineo, en el Valle de Salazar y Valle del Roncal también está esta especie. Pero esta especie tiene una estrategia mucho más restringida que la anterior. Entonces decimos, queremos ver esta mariposa, vale, pero te tienes que espabilar en abril. En abril, marzo-abril, tienes que ir a buscarla, tienes que ver dónde está la planta nutricia, documentarte un poco, y así tendrás más posibilidades de poder verla. Esta otra es un ejemplo, el chupaleches se alimenta de la larva, se alimenta de prunus. Ya veis la gráfica ahí de capturas de observaciones, tiene un escalón, eso significa que ahí hay 2 generaciones que se están solapando. La foto de la derecha es una crisálida, para que veáis que no hace ningún capullo ni nada, sino es una crisálida directa. Está sacada en un huerto de Sangüesa, en el que hay muchos prunus, hay cerezos, hay ciruelos, hay melocotoneros. Entonces esa larva se ha desarrollado en un árbol de estos y se ha empezado a corretear, le ha llegado el momento de crisalidar y en la pared del muro haya crisalidado. Ahora vemos una curiosidad, el Polyomnatus fulgens. Es una especie, a mí me encanta, es muy chula. Ya veis esa distribución que sale en el mapa, esa es la distribución mundial. Es un endemismo de aquí, de la península ibérica. Y vive un poco, por así decirlo, casi en la transición del eurosiberiano con el Mediterráneo.
Tiene una única generación anual que vuela en junio, julio, más o menos por ahí, depende de orientaciones y así. La singularidad es que solamente se alimenta de esparceta, de plantas del género Onobrichis, que ocupan praderas en ambiente así un poquitín seco. Es frecuente ver la esparceta de forma natural. En la zona pirenaica también la vamos a poder ver. Entonces, si queremos ver este bicho, tenemos que saber que haya un poco esparceta en el ambiente. Aquí tenemos una mariposa que podemos hasta decir que está ligada al ganado, a las ovejas, a las vacas y tal, porque bueno, es también muy exitosa, es una gran voladora, puede hacer migración importante y tiene varias generaciones anuales. Le favorece el ganado. Las zonas donde duerme el ganado está bastante pastoreado, son zonas en las que hay mucho excremento de ganado, con un importante aporte de nitrógeno, que eso va a favorecer la presencia de ortigas, que es la planta nutricia de la mariposa. Entonces, en las zonas donde tenemos ganado, que hay muy buenos ortigales, tenemos potencialidad para poder tener esta especie. Vale, ahora quería un poco darle una pincelada de qué comen las mariposas cuando son adultas. Entonces, tampoco no he hecho nada totalmente exhaustivo, sino que bueno, revisando un poco fotos y dando un repaso un poco mental, he querido poner una serie de especies que, sobre todo, he empezado a principios de primavera, a finales de invierno, y de ahí un ciclo completo anual. Hay algunas que son especialmente importantes porque aparecen las flores, que son muy buenas para los insectos, en un momento en el que hay poca alimentación, hay pocas flores, como puede ser el romero. En la cuenca pamplona ya sé que no hay romero de forma natural, pero cada vez estoy viendo más romero en los jardines, que me resulta una planta pues bastante exitosa, con poco requerimiento, que soporta un estiaje, me imagino, y una falta de agua temporal importante. Lo que sí veo es que tiene varias floraciones en el monte. La podemos encontrar ya de la zona media. En la zona media ya podemos ver romero de ahí hacia abajo, y sobre todo cuando hay lluvias de invierno podemos ver romero en flor a partir de febrero, marzo, en un momento que tenemos en general poca floración. Entonces aparece una flor muy buena para un montón de abejas y un montón de moscas y muchos bichos que se alimentan y polinizan en un momento en el que hay pocos recursos. La mariposa de la derecha es una rareza, es la Caeophris avis, que se alimenta solamente de madroño y tiene muy pocas localizaciones en Navarra. Otro arbusto, que es el endrino, que tampoco es que me parezca brutalmente bueno para las mariposas, pero florece, sobre todo antes de sacar las hojas, ha florecido el endrino. Entonces lo tenemos en flor en marzo. En marzo, igual que el romero, pero en cambio el endrino lo tenemos aquí por toda la cuenca y tal. Tenemos una rosácea, una flor que se suele poner a tope y que es alimento también de bastantes bichos, sobre todo porque sale en este momento en el que hay una reducida floración. Luego es muy importante también el tomillo. El tomillo ocupa un poco la degradación
arbustiva y herbácea de zonas aquí de carrasca y de quejigales y tal. Entonces los tomillares ocupan una superficie muy importante en la cuenca y en Navarra. Tienen una floración bastante larga y son tremendamente interesantes para muchísimos insectos, mariposas. Luego hay mariposas que la planta nutricia de ciertas mariposas es también el tomillo. Me parece una planta clave. Este es el tomillo serpol. No está demasiado extendido, pero lo he querido meter aquí, bueno, porque es súper exitoso con las mariposas y con los insectos, y porque muchas veces aparecen pastizales que son muy pobres en floración, y luego como tiende a ramificarse por el suelo de forma rastrera, suele alfombrar a veces partes importantes en praderas, y la verdad que atraen una cantidad tremenda de bichos, y también es una floración que dura bastante tiempo. Me parece muy interesante. Mira, en esta foto me he parado a contar lo que había, que pasaba bastante desapercibido, y al final en la foto esta hay 9 ejemplares de mariposas de 3 especies diferentes. Esta es una planta también muy discretita, pero muy interesante para mucho bicho. Este es el escobizo. Antiguamente se hacían escobas con ramas del Dorignium pentacinum. Viene también un poco en el cortejo próximo del tomillo. Y aparte de ser nutricia de varias cigaenas y así, tiene una floración muy buena para muchos insectos. Y ocupa una superficie importante en Navarra, en la zona media. Todas las borrajas son también muy buenas. Cualquier borraja de un huerto que se ha subido y está en flor es tremenda, con abejas y con un montón de bichos. La viborera, el Echium vulgare, es una pasada. Es impresionante la cantidad de bichos que vienen a libar. Y eso que estas flores están en un momento que tienen bastante competencia, porque esta florece en mayo-junio, depende del rango altitudinal que te muevas. Luego es muy agradecida porque le gusta ocupar tierras recién removidas, en el sentido en el que cuando hacen una trocha o una pista forestal o hay unos movimientos de tierra, tenemos muchos boletos de que el Echium vulgare venga a colonizar esa tierra movida, y tiene una floración también, no es especialmente larga, pero sí es muy, muy fructífera. Este arbusto, la verdad que ha sido clave para un seguimiento que he estado llevando con John. Hemos estado varios años con una mariposa, le pillamos un punto débil y es la ligustre. Sale muchísimo en la orla de degradación de bosques, sobre todo en ambiente de quejigal, ambiente de encinar, y le va un poco la influencia mediterránea. Si te pasas de influencia mediterránea parece que desaparece, pero bueno, está ahí en un equilibrio difícil. Pero si te metes en el eurosiberiano puro y duro también desaparece. Tiene un olor que cuando lo hueles al principio dices, ¡uy, qué olor más rico tiene la ligustre! Pero enseguida te satura y te acaba cargando. Es un atractivo para las mariposas y para los insectos impresionante. Lo mismo el vulgare que los que se están usando en jardinería. Son muy buenos para atraer bichos. El vulgare es un poco más temprano, como 15 o 20 días anterior la floración que la mayoría de los que se usan en jardinería. Pero la ligustre también es un arbusto clave. La mariposa de la derecha es el Satyrium pruni. Es una mariposa que se conocía en muy poquitas localidades en la península ibérica.
La mayoría estaban entre Navarra, Guipúzcoa y Álava, pero eran citas bastante antiguas. Es una especie que es bastante territorial, es muy arborícola y baja poco al suelo. Y bueno, viendo que se alimenta de aligustre, aunque bueno, también le pega a las zarzas y a otras cosas, pues hemos podido casi doblar la distribución de esta especie en la península ibérica. Si tenía como 15 cuadrículas de UTM de 10×10, pues ahora la habremos doblado, tendrá unas 30 o así, y nos ha sido clave la floración de este arbusto. La rosa, la zarza también es muy buena. La zarza es un poquitín más tardana, depende de la orientación y un poco del ambiente en el que se encuentre, pero yo creo que será sobre todo del mes de junio. Tamiza muchas zonas incluso son arbustos ya un poco altos y así, y es bastante exitoso con los insectos. Los zarzales así buenos suelen tener siempre cantidad de bichos. Bueno, he metido aquí el Oenobrichis porque hay una serie de especies que me gustan a mí mucho. Yo creo que la he metido un poco por eso. Y luego es planta nutricia de una serie de mariposas que son bastante exigentes y que solo se alimentan de esparceta, del Oenobrichis. Y le tengo cierta debilidad a esta planta, me parece interesante, la quiero poner en valor. El yezgo, este es el hermano del sauco, que es anual. Aquí me acuerdo de pequeño que le decían: ¡buah, eso es comida de culebras, no te metas ahí, que las culebras, que no sé qué! Y nos metíamos corriendo y salíamos como cohetes porque decíamos: ¡buah, nada bueno tiene que ver con este arbusto! Pues con los años he cambiado totalmente de opinión y es impresionante el yezgo. O sea, tú tienes sauco en flor y te fijas y es un desierto biológico. Prácticamente no va nada a libar las flores de sauco. Pero si te fijas en el yezgo es una pasada. Es especialmente atractivo. ¿Qué le gusta al yezgo? Pues también la tierra removida le encanta, suelos medianamente profundos y que tengan una relativa humedad. Es la típica, que hay una escombrera, la rehabilitan, le echan una capa de tierra vegetal y vamos a tener los primeros años un montón de yezgo, por lo menos desde la cuenca de Pamplona un poco hacia el norte. Es una planta muy resultona con una floración espectacular. La escabiosa, esta no podía faltar porque son unas cuantas especies. Depende la especie, la vamos a tener en un ambiente más mediterráneo o más eurosiberiano. Las del Mediterráneo las vamos a ver en floración antes, pero las escabiosas son unas flores que nos aguantan bastante. Cuando otras flores ya se están agostando y ya están dejando de estar en su momento bueno, la escabiosa todavía está dando unas grandes oportunidades de alimentarse a muchos bichos. Me parecen unas plantas, aquí en la cuenca, sobre todo en praderas un poco secas y así, son muy buenas para mucho bicho. Porque luego además el fruto les encanta a los pájaros, a los jilgueros, los tarines, hay un montón de pájaros que están comiendo el fruto. Yo la verdad que me parece todo bueno de esta flor, es una maravilla. Y no podían faltar también los cardos. Los cardos, además, muchos están ligados al medio un poco antrópico del hombre, zonas un poco degradadas, zonas también con un abuso de ganadería, con sobreexplotación en tema de pastos y tal. Enseguida salen cardos de bastantes especies. Casi todos los cardos son muy exitosos para los insectos. Y claro, jugando con las distintas especies
de cardos que tienen unos requerimientos u otros, vamos a tener unas floraciones bastante dilatadas entre las distintas especies. Luego vamos a ver otro cardo que lo he querido separar porque es muy tardano y me parece muy interesante. Tenemos las mentas, porque ya el verano ya va para adelante y ya casi no tenemos floración, tenemos muy poquitas cosas en flor. Entonces, cerca de las regatas, en fondos de valle con el nivel freático un poco alto y tal, muchas veces vemos formaciones de menta, que principalmente aquí vamos a tener menta acuática y longifolia, y las mentas son increíbles para los insectos. Sobre todo yo creo que se han sabido aprovechar de que en el momento de máximo esplendor de las mentas tenemos muy pocas otras flores interesantes para los insectos. Fijaros, en la foto más grande me he puesto a contar y tenemos todas esas mariposas. Lo que ya no he separado era qué especies eran, ni las he contado y tal, pero bueno, la menta es una planta que funciona muy bien. Y esta ya, por lo menos en ambiente así mediterráneo, la lavanda, el espliego, también es una planta bastante tardana, ya de agosto avanzado, que las praderas están ya muy castigadas y es un recurso muy bueno para muchos insectos. Esta creo que es la última. La verdad que vemos el cardo corredor y casi ni lo relacionamos con que sea una flor buena para los insectos, pero tú vas en agosto y todo septiembre a mirar los cardos corredores y vas a ver que tienen un montón de bichos. Claro, también pasa que en septiembre tampoco hay el pico de especies de bichos que vamos a encontrar en primavera, pero para las especies que tenemos y tal, el sapo corredor, el cardo corredor también es tremendamente exitoso. Me parece una planta también muy interesante. Vale, y ya para acabar quería ver un poco cómo podemos ser un poco más respetuosos con las mariposas y con los insectos. La foto esa está sacada desde satélite y la verdad que es impresionante. Es una parte de Europa que estamos viendo la cadena pirenaica con todas las luces tremendas de todas las ciudades, todo lo que estamos generando de contaminación lumínica, no solamente para los insectos, la estamos generando para las aves, para los mamíferos, para un montón de bichos. Pero si encima vemos que los insectos y las mariposas lo están pasando bastante mal con la atracción que estamos haciendo hacia los puntos de luz, que impedimos que lleven su vida normal y les hacemos posarse cerca de farolas para que luego se estresen o no puedan reproducirse o se alimenten unos depredadores oportunistas de la ocasión, pues bueno, ha habido un proyecto que era un Interreg, un POCTEFA, que era Pirineos-Lanuit, en el cual han puesto en valor esta problemática y han estudiado cómo podemos reducirla. Entonces colocaron una serie de trampas para polillas, para mariposas nocturnas, debajo de las farolas de un montón de pueblos. Estudiaron el tipo de lámparas que había en cada farola y vieron qué bichos estaban cayendo. Entonces pudieron llegar a la conclusión de qué tipo de lámparas eran las más perjudiciales y cuáles eran las más saludables. Llegaron a la conclusión que el LED
PPC ámbar era una lámpara con una eficacia tan buena como otros LED, que esos otros LED eran muy dañinos para las mariposas y para los insectos. Entonces, en esta página web hay muchísima información, un montón de estudios que hicieron y tal, te orientan como pueblo, como ayuntamiento o como cooperativa o como particular, que puedes tener varias lámparas, el que puedas poner unas lámparas que sean menos dañinas con el entorno. Bueno, esto cada vez estamos viendo más, es una simplificación del paisaje ya en extremo. Dices, no, es que nosotros cultivamos praderas pero en ecológico. Digo, ya, pero es que la hierba será muy buena, muy ecológica, pero es que ahí no hay vida, ahí no hay absolutamente nada. Entonces, bueno, desde la propia administración también se ha fomentado a través de las concentraciones parcelarias en unir fincas, que me parece muy bien que se unan fincas para hacer más rentable la agricultura, pero hemos simplificado de una forma el paisaje, hemos eliminado todos los setos naturales, todas las pequeñas praderas que tenemos y tal han ido a menos, y estas prácticas son totalmente dañinas para la diversidad. Si queremos que haya mariposas y bichos en los pueblos, en las ciudades, ya hemos visto que necesitan de una serie de nutricias. Parte de esas nutricias no solo van a estar en las praderas, estamos viendo que los bichos son muy enrollados y se saben adaptar. Estos pequeños setos, esta foto está sacada en la cuenca de Sangüesa, porque me pilló más a mano. Separan campos de ambiente cerealista. Todos comemos pan y sabemos que tiene que haber campos de cereal. Yo soy el primero que los defiende. Y luego hay otra fauna asociada como perdices, liebres y otros bichos que les viene bien, pero tenemos que mantener los setos. Si mantenemos los setos que nos están separando campos, vamos a mantener una enorme diversidad. Y lo curioso es que hasta las especies que hay muy exigentes, con una distribución muy restringida, están viviendo en estos setos entre campos de cereal, especies catalogadas, y bueno, ahí ya sale una lista ahí estáis viendo un poco las fotos de las mariposas, pues como teniendo Crataegus tenemos la mariposa del majuelo, o podemos tener con la lonícera, con la madreselva, podemos tener a la Eufidrias o la Limenitis también con la lonícera, otras que viven del Quercus, o otras, el Satyrium spini, que está viviendo del Rhamnus, o la olmera, que vive del olmo. En fin, que me parece que es una parte muy importante del paisaje que últimamente se les está dando bastante caña. Los últimos años más, porque Europa está pagando parte de la PAC tirando de ortofoto, y si quito setos me aumenta la superficie del campo y cobro más. Eso está pasando. Otra cosa que quiero criticar es un poco a conservación de carreteras, que en muchos sitios, y bueno, ahí Navarra no es la peor, porque gran parte del desbroce de cunetas y de carreteras se hace de forma mecánica, pero todavía se sigue viendo cómo están echando herbicida en cunetas. En la foto grande veis con la flecha, ese es un nido gregario de Diogaster catas. Esa era la mariposa que la hembra se quitaba parte del pelo para cubrir los huevos y tal. Bueno, esta especie está en la directiva europea. Es una especie que puede vivir en la cuneta de una carretera, pero vamos, si estamos echando ahí herbicida, estamos abaratando un poco el tema de la limpieza de las cunetas, pero no son las formas. Creo que la administración tiene que dar ahí un importante ejemplo. Y bueno, que sepáis que existe, que la asociación Cerintia
soy socio de Ferintia, pero bueno, tampoco quiero promover aquí ni Ferintia ni la historia esta. Está desarrollando un proyecto de crear oasis de mariposas en los pueblos, que como esto son unas jornadas de jardinería, me parece oportuno el comentarlo. Tanto se puede, lo primero, hablar de buenas prácticas, de evitar los pesticidas, los abonos. Cualquier propietario de un terreno, sea particular, sea una ONG o sea un ayuntamiento, junta o lo que sea, puede tener un terreno en el que quiera tener un oasis de mariposas, un sitio donde pueda poner unas plantas que van a favorecer el que puedan venir mariposas a libar las flores y tal. Entonces tú poniéndote en contacto con esta asociación, ellos te van a asesorar con qué tipo de especies puedes poner. Ya hemos visto lo importante de que no es cuestión de voy a poner un jardín aquí muy bonito con unas flores de la leche y luego tengo un entorno totalmente degradado, porque a ver qué especies te van a llegar ahí. Si luego no hay nutricias interesantes, te van a faltar muchos bichos. Para preparar esta charla entré un poco en la web de Ferintia y me quedé flipado, porque llevan 500 oasis de mariposas en todo el estado. Entonces tienen un mapa. No me llegué a aclarar entre las chinchetas amarillas y rojas, no sé si las rojas son las que ya las han establecido, me daba esa sensación, y las amarillas eran las que estaban en proyecto, pero bueno, veo que en la cuenca de Pamplona hay unos cuantos oasis o ejecutados o en ejecución, y me parece, sobre todo para temas de educación ambiental y ciertos proyectos, me parece una idea muy bonita. Parte de la financiación luego del cartel y tal, ellos te asesoran, creo que te lo maquetan, pero luego ya la impresión y tal corre a cargo del propietario del terreno. Y bueno, ya esto es lo penúltimo. Lo que más les está afectando a las mariposas y a muchos insectos es la pérdida que tenemos de praderas. Las praderas se nos están yendo al garete, pero vamos, a un ritmo increíble. En la foto podéis ver a la izquierda el pueblo de Olave, aquí cerquita de Pamplona, encima de Oricain, en el 91 y en el 2025. Y ya veis un poco la pérdida de zonas abiertas y de praderas que tenemos aquí en 35 años. La carga ganadera está bajando muchísimo, y luego el que queden rebaños, ahora se ha perdido la figura del pastor. Entonces ahora ya no hay pastores. Ahora lo que se hace, se tiende a cercar con alambradas los campos, se mete ahí ganado y ahí el ganado está. Entonces en esas praderas, que me parece muy bien y es muy digno, y se tienen que adaptar la ganadería a los años que tenemos, pero ahí en general suele haber un sobrepastoreo importante, y ahí en esas praderas suele haber muy poco beneficio para los insectos, es más para el ganado y para el manejo. Claro, las praderas no son estables ni climáticas. Bueno, las ha ido creando el hombre para el tema del ganado y todo esto, pero claro, están vivas, tienden a evolución y tienden a recuperar el estado anterior a la creación de la pradera, tiende el bosque a recuperarse. Otro ejemplo es en el pueblo antiguo de Berriozar. También es una pasada la diferencia en 30 años de cómo se han ido cerrando. No es que sea el bosque enemigo de diversidad, pero en cierta medida la zona abierta está aportando muchísima diversidad. Y luego, si el bosque es todo de la misma clase de edad y la misma especie, pues llega un momento que tampoco está aportando tanto.
De hecho, en los recorridos que os he comentado antes, que se están haciendo y se llevan ya años haciendo, aquí han sido los pioneros los catalanes y ahora están extendidos un poco en todos los lados, se ha visto que las especies que están ligadas a las praderas han disminuido cerca del 50% las mariposas, tanto en ejemplares como en especies. Y bueno, ya para acabar, no es por daros caña a los que estáis con jardines, viveros y tal, pero que seáis conscientes y conocedores de que a través de los viveros se portan y se llevan mogollón de especies de un lado para otro. Quería poner aquí el ejemplo de la Cidalima del Boj, que este año lo estamos sufriendo muy fuerte en Navarra. Está habiendo un pico en la última generación muy duro. En agosto, septiembre, tenemos unos daños enormes en la zona prepirenaica, todo Urraúles, Cuenca del Umbier, la Foda Arbayún. La verdad que está machacado. Entró a Galicia a través de un vivero, es una mariposa de origen asiático y está causando estragos. Y luego la otra es la mariposa del geranio. A mí la verdad, si hace 20 años me dicen que va a haber una mariposa que viene de Sudáfrica, que vive en los geranios de los tiestos de los balcones, que encima en invierno medio se hielan y tal, pero que ya está súper establecida aquí, te digo, ese bicho cómo va a existir. Joder, pues encima de que existe, encima es exitoso y va para arriba. Mira, y quiero acabar con un ejemplo de Pamplona. Los que tengáis ya unos cuantos años y de aquí de Pamplona, sabéis que me he estado documentando. En el 2009, los viveros Villamiranda dejaron cerca de la orilla del río Arga, que estaban ahí donde los trinitarios, dejaron el vivero y ahora se han ido a otro sitio. No sé dónde están, pero no están ahí. Esto era cerca del puente famoso de Cuatro Vientos. Vale. Pues es curioso que este caracol, la Papilífera videns, la única población navarra de este caracol está enfrente de los viveros Villamiranda. Y es que este caracol viene de Sicilia, Italia, y es la única población navarra que tenemos ahora asentada de este caracol italiano. No es casualidad que esté ahí. Ahí está en el muro de piedra del río Arga. Si entráis en observado vais a ver las fitas de un malacólogo navarro, Pancho Zuazú, que fue el que lo descubrió el caracol ahí. Y eso es por el vivero. En las plantas, en los tiestos, hay humedad, hay recovecos, los caracolillos se meten por un lado, por otro, luego hay planarias, son unos gusanos también tropicales que están entrando por toda Europa y están entrando ya en la zona del Baztán y tal. Y bueno, sin más, que hay que tener mucho cuidado y revisar bien los tiestos y todo lo que viene. Y bueno, quería acabar con una mariposa y no con un caracol la charla. Y ya está.